Para comenzar este tema vamos a aprender diferenciando lo que es el concepto de salud de lo que es el concepto de enfermedad. La salud antiguamente se definía como la ausencia de enfermedad, pero a lo largo del tiempo esa definición ha alcanzado una mayor complejidad, hasta que la Organización Mundial de la Salud la definió como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Vamos a explicar cada uno de esos tres aspectos. ¿Qué es un bienestar físico? Pues es el poseer una biología y una genética adecuada que te permita desarrollar de una manera correcta tus funciones vitales, la nutrición, la relación y la reproducción. ¿Qué sería un completo estado de bienestar mental? Pues está relacionado con el control de las emociones, la autoestima, la confianza en uno mismo, de tal manera que se tenga un equilibrio psicológico y emocional adecuado para poder afrontar tu vida diaria, todas las tareas de tu día a día y sobre todo gestionar lo que son los factores de estrés. Y muy importante es alcanzar también un completo bienestar social. El completo bienestar social es algo bastante complejo. Según la Organización Mundial de la Salud, estaba relacionada con una gran cantidad de parámetros. Entre ellos, por ejemplo, sería el vivir en una zona de paz, el poseer una alimentación adecuada, una educación, el tener derecho a una educación, una vivienda digna, un salario digno también, el poder disponer de recursos sostenibles en el tiempo para no comprometer a las generaciones futuras, lo que sería el desarrollo sostenible, y alcanzar también una equidad y una justicia social. ¿Qué es la equidad? La equidad se refiere a una igualdad moral, el que unas personas estén bien no sea a costa de que otras personas estén mal. Y la justicia social es muy parecido, pero sería alcanzar esa equidad ya con una legislación adecuada que facilitara esa igualdad entre todas las personas. Esto, por ejemplo, lo vamos a relacionar con lo que está sucediendo ahora con las vacunas del COVID. Las vacunas del COVID no están llegando a todas partes porque hay una falta de equidad y de justicia social que comentaremos más adelante. Bien, todo ese completo estado de bienestar físico, mental y social depende de estos factores biológicos, factores ambientales, estilo de vida y sistema sanitario. ¿Qué es un factor biológico? Pues aquel que depende de tu estado físico. Pueden ser factores hereditarios, que los hayas heredado de tus padres, enfermedades genéticas, que las veremos a continuación. Pueden deberse a la edad, por ejemplo, hay enfermedades que son degenerativas, que solo aparecen en edades más avanzadas, o al sexo. Pues hay enfermedades que están ligadas al sexo femenino, como es, por ejemplo, ligadas son más abundantes en el sexo femenino, como es, por ejemplo, la depresión o la osteoporosis, y otras que se dan mayoritariamente en el sexo masculino, como es, por ejemplo, el infarto de miocardio o la hemofilia, de las que os comentaré algo más a continuación. Factores ambientales, pues no es lo mismo vivir en una zona de contaminación o una zona de guerra, lo que hablábamos antes de un bienestar social, que vivir en una zona de bosque y una zona que sea pacífica. El estilo de vida, pues lo mismo, no es lo mismo tener hábitos saludables que no tenerlos o, por ejemplo, ingerir sustancias tóxicas que afectan muchísimo a lo que es la salud. Y un sistema sanitario. Obviamente tampoco es lo mismo vivir en países con un sistema sanitario correcto como Francia, Italia, España, u otros países que tienen uno de los peores sistemas sanitarios que hay, como Marruecos o Venezuela. Si todo esto no se cumple, pues la salud se ve amenazada por lo que se denomina enfermedad, ¿vale? La enfermedad estaría relacionada con los problemas sanitarios que he mencionado anteriormente. El bajo nivel de desarrollo de un país está relacionado con su sistema sanitario. También lo que se refiere a las patentes de medicamentos. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio ahora mismo querría anular las patentes de lo que es la vacuna del COVID mientras existiera pandemia, porque considera que las vacunas no son bienes privados, sino que deberían de ser bienes públicos mundiales. Y además, si existe patente, las vacunas nunca van a ser baratas y no van a llegar a todo el mundo. Entonces, esta Organización Mundial de Comercio ahora mismo, para alcanzar lo que hablábamos antes de una equidad y justicia social, pues lo que pretendería es que por lo menos mientras dure la pandemia, que estamos ahora mismo en momentos de pandemia, pues esa patente quedará anulada, ¿vale? Y luego también está relacionado con las dificultades para investigación, pues no es lo mismo países que invierten muchísimo en investigación como Estados Unidos o Alemania, u otros países que son de los que menos invierten en investigación, como por ejemplo Perú o Etiopía. Cuando tuviéramos esa enfermedad tiene que ser diagnosticada
mediante una entrevista clínica. Una entrevista clínica con un médico que va a discernir, por ejemplo, cuáles son los síntomas y los signos. Los síntomas están relacionados con algo subjetivo, que no, digamos que no se ve, como por ejemplo dolor, fatiga, cansancio. Y los signos sí están relacionados con algo más objetivo, pues puede ser, por ejemplo, una fiebre que ya se puede palpar, se puede medir fácilmente, una herida, diarrea, vómitos, desmayos, eso ya serían signos, son más objetivos, y síntomas son más subjetivos. La exploración física, pues la exploración física se verían pues parámetros físicos, como por ejemplo la temperatura corporal, que rondará sobre los 37 grados, una adecuada frecuencia cardíaca y respiratoria. Se mediría también la tensión arterial para ver si están afectados. Y si todo eso no permitiera diagnosticar la enfermedad, pues habría que hacer una exploración complementaria, ya fuera a través de un análisis sanguíneo, un análisis de orina, una ecografía, una radiografía, una resonancia, un TAC, que es una tomografía axial computerizada, es decir, pruebas complementarias para intentar diagnosticar la enfermedad. Esta enfermedad diagnosticada sería tratada. Los tratamientos pueden ser de distintos tipos, pueden ser un tratamiento de cirugía, un tratamiento de medicamentos o bien otras terapias. Estos tratamientos llevarían a la curación de la enfermedad o no. Si en el caso de que llevaran a la curación de la enfermedad, podría existir lo que se llama un periodo de convalecencia. Un periodo de convalecencia es el tiempo desde el final de la enfermedad hasta la recuperación total de la salud. Como hemos mencionado, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que tú puedes haberte curado de la enfermedad, pero luego quedarte débil y todavía no tienes tu completo estado de salud. Entonces, desde que te has curado hasta que recuperas tu peso o tienes unos niveles normales de glóbulos rojos en sangre o lo que sea, pues eso se llama periodo de convalecencia. Todo este tipo de tratamientos pues pueden ser preventivos, cuando tú, por ejemplo, estás previniendo antes de que ocurra la enfermedad, o por ejemplo una cirugía se extirpa un tumor, pero para prevenir se extirpa mayor área de la que el tumor afecta. Y también se pueden prevenir sobre todo con los hábitos saludables. Y luego podrían ser curativas, por ejemplo, el caso de un antibiótico que va a matar a la bacteria que te esté afectando, o pueden ser sintomáticas. Pues, por ejemplo, imagínate que tienes una gripe, pues para eso lo que se utiliza es un tratamiento sintomático. Se dan analgésicos para aliviar el dolor o antipiréticos para aliviar la fiebre. Bien, una vez explicado todo esto, vamos a hablar de los distintos tipos de enfermedades, que los tenéis aquí en color rosa. Una primera clasificación de las enfermedades puede ser según su aparición y duración en agudas o crónicas. Se considera una enfermedad aguda cuando aparece rápidamente y dura poco tiempo, como es el caso, por ejemplo, de una gripe, y crónica sería lo contrario, cuando aparece lentamente y duran mucho tiempo, que a veces puede ser incluso toda la vida, como por ejemplo podría ser una diabetes. Otro tipo de clasificación de las enfermedades es según su incidencia en la población. En este caso, pues se pueden clasificar en esporádicas, cuando afectan a pocas personas en una población, como es por ejemplo el infarto de miocardio. Epidémicas es cuando afectan a muchas personas en un periodo de tiempo corto, como por ejemplo puede ser el cólera. El cólera aparece, por ejemplo, relacionado con falta de agua potable. Si tienes falta de agua potable, las personas que van a ingerir ese agua durante ese tiempo pues van a tener esta enfermedad, que sería el cólera. Está relacionado también con catástrofes, como por ejemplo un maremoto, un terremoto, etc. Eso sería la epidemia. Una endémica es habitual y exclusiva de una región determinada. Por ejemplo, la malaria o la fiebre del Nilo. La malaria está relacionada con una zona porque necesita para transmitirse este mosquito que se llama anófeles. O la fiebre del Nilo está relacionada con zonas más al sur de España, pero ahora al cambiar con el clima hemos conocido casos, por ejemplo, de fiebre del Nilo en Sevilla y Huelva, porque está relacionada también con este mosquito. Y luego serían las pandémicas. Las pandémicas son las que afectan a muchos países o incluso a todo el planeta, como tendríamos el caso, por ejemplo, del cáncer, del SIDA y lo que estamos padeciendo ahora, que es el COVID-19 o SARS-CoV-2. Por lo tanto, esporádicas afectan a pocas personas en una población. Epidémicas
afectan a muchas personas en un corto periodo de tiempo. Endémicas son habituales y exclusivas de una zona determinada. Y pandémicas cuando afectan a muchos países o a todo el planeta. Las enfermedades también se pueden clasificar en tóxicas o ambientales, que pueden estar relacionadas. Las tóxicas se originan cuando se ingiere o se respiran sustancias tóxicas y al ser respiradas, pues, por lo tanto también están relacionadas con el ambiente en el que nos desarrollemos. Y ya la mayor clasificación de enfermedades o la clasificación más, podemos decir, importante es su clasificación en infecciosas o no infecciosas. Infecciosas las vamos a dejar para explicarlas después, pero son enfermedades relacionadas con microorganismos patógenos. Patógeno significa que causa enfermedad. Pueden ser virus, bacterias, protozoos, hongos o lo que sea, pero son organismos que causan enfermedad. Y luego están las no infecciosas, que serían todas las demás. Y aquí metemos una gran clasificación de enfermedades, pero son todas las que no son producidas por agentes infecciosos. Dentro de las enfermedades no infecciosas, pues podemos clasificarlas, por ejemplo, en endocrinas, nutricionales y metabólicas. Nutricionales, pues pueden ser, por ejemplo, por carencias, una anemia por una falta de hierro, un bocio, que lo tenéis aquí en esta imagen, que está producido por falta de yodo, hipovitaminosis, falta de vitaminas, y metabólicas como por ejemplo la diabetes. Tenéis aquí la foto, que es cuando hay unos altos niveles de azúcar en sangre, y el hipo e hipertiroidismo, que tenéis aquí la imagen. El cáncer, por ejemplo, son un conjunto de enfermedades. Se engloban en la palabra cáncer porque tienen una forma de actuar parecida, que es un crecimiento masivo de células anormales que van ocupando el espacio de las células normales. Enfermedades mentales, pues serían algunas, por ejemplo, como la depresión, la esquizofrenia, la psicosis, las fobias, están relacionadas con nuestro sistema nervioso. Enfermedades de aparatos, pues de otros, por ejemplo, del aparato respiratorio, pues podríamos tener la bronquitis, del aparato digestivo tendríamos la celiaquía, del aparato locomotor, por ejemplo, una osteoporosis, o del sistema cardiovascular, pues por ejemplo, el infarto de miocardio. Enfermedades degenerativas son aquellas que aparecen con la edad. Por ejemplo, tendríamos el Alzheimer, que lo tenéis aquí, en la que se va destruyendo lo que es la capacidad cerebral, y el Parkinson, en la que hay un movimiento de temblores característico. Otro tipo de enfermedades, pues serían las genéticas, que son aquellas que hemos heredado. Pues por ejemplo tendríamos la hemofilia, que explicaremos a continuación, el daltonismo, el síndrome de Down o la hipercolesterolemia, que es una tendencia a acumular colesterol en sangre. Todo eso es genético. La anemia falciforme también es genética, y la fibrosis quística. Otro tipo de enfermedades serían las autoinmunes, que es cuando tu sistema inmunológico ataca por error a tu propio cuerpo. Algunas de ellas serían el lupus, la esclerosis múltiple. El lupus lo tenéis aquí, esta imagen de aquí. La esclerosis múltiple sería esto de aquí. La artritis reumatoide o la celiaquía, que explicaré a continuación. Y una última clasificación podría ser las traumáticas, que están relacionadas pues sobre todo con accidentes de tráfico, caídas, electrocución y atragantamiento, y suelen producir pues eso, quemaduras, roturas y heridas en general. Voy a comentaros ahora brevemente algunas de las enfermedades que he mencionado en el apartado anterior. Por ejemplo, he dicho que hay enfermedades que eran más abundantes en mujeres que en hombres. La osteoporosis sería más abundante en mujeres, la tenéis aquí. Una osteoporosis es una disminución en la densidad ósea. Esto sería un hueso normal y esto sería un hueso con osteoporosis. Hay más poros y por lo tanto hay mayor facilidad de rotura. Otra enfermedad que predomina o es más abundante en las mujeres es la depresión. La depresión cursa con tristeza, pérdida, puede ocasionar ira, frustración, etc. Y está relacionada normalmente pues con haber padecido una situación traumática o algo muy estresante o estrés durante mucho tiempo. Enfermedades más predominantes o más frecuentes en hombres, pues os he mencionado el infarto. Un infarto es una falta de oxígeno en el corazón, normalmente porque hay una obstrucción en las arterias coronarias, que son las que mandan la sangre al corazón. Entonces, al tener una falta de oxígeno en el corazón, pues se puede parar. Está relacionado también con los niveles de colesterol altos, que también son más frecuentes en los hombres. Y luego otra enfermedad que es mucho más frecuente en los hombres sería la hemofilia. La hemofilia es una falta en la coagulación de la sangre, es decir, tú te haces una herida y esa herida tarda mucho en coagular, en cerrar. Esta también sería una enfermedad genética de las que os he mencionado anteriormente, y esto explicaría el por qué afecta más a los hombres que a las mujeres.
afecta más a los hombres que a las mujeres porque van en el cromosoma X. Entonces, si las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen solo uno, los hombres van a tener más probabilidad de padecer esta enfermedad, porque cuando el cromosoma X lleva el gen que determina la hemofilia, lo padecen sí o sí, y si no lo lleva, pues no. Sin embargo, las mujeres pues lo pueden llevar en los dos, pueden ser portadoras o no tener ninguno, entonces la probabilidad en las mujeres disminuye. Según si fueran agudas o crónicas, pues os he mencionado, por ejemplo, como una enfermedad crónica, la diabetes. La diabetes son niveles de azúcar altos en sangre. Puede ser diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La tipo 1 se da más en niños y adolescentes y la tipo 2 se puede dar a cualquier edad. La tipo 1 es que no se produce nada de insulina y en la tipo 2 se produce poca insulina. La tipo 1 no tiene cura y es más grave, y la tipo 2 pues se segrega poca insulina, no tiene cura, pero en algunos casos puede remitir. Y la tipo 2 está más relacionada sobre todo pues con obesidad, con sedentarismo. Y un ejemplo de enfermedad aguda era la gripe, ¿vale? Que la gripe pues cursa con malestar general y con fiebre y con dolor corporal. Según la incidencia, os he comentado que podían ser de distintos tipos. Por ejemplo, esporádicas, el infarto de miocardio, que ya lo he explicado. Epidémicas, cuando se afectaba a mucha gente en poco tiempo. Os he hablado del cólera. El cólera estaba relacionado con catástrofes porque, claro, si tú tienes una catástrofe, se te va la vía de agua potable. Entonces, la gente al final acaba bebiendo agua que no está potabilizada y ahí está la bacteria del cólera. Y os he hablado luego las endémicas. Las endémicas os he hablado antes de la malaria y de la fiebre del Nilo. ¿Por qué son endémicas? Porque si dependen de que exista este mosquito o está la fiebre del Nilo también es otro mosquito, o en el caso de la enfermedad del sueño es una mosca o lo que sea, si solo vive en una latitud determinada porque necesita determinada temperatura, calor y tal, pues esa enfermedad solo va a estar en esas zonas. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático las zonas cálidas están aumentando. Entonces, en España, por ejemplo, podríamos ver en un futuro la aparición de este tipo de enfermedades, como hemos visto este verano, por ejemplo, la de la fiebre del Nilo. Las endémicas, por lo tanto, son características de una zona determinada. Y luego estarían las pandémicas, que es cuando se afectan mucho sobre todo el planeta, que sería el cáncer, del que ya os he hablado. El SIDA, pues por ejemplo, el SIDA es un virus que afecta a nuestro sistema inmune. Entonces, si nos deja con un fallo en nuestro sistema inmune, pues podemos tener desde que un resfriado, que sea una infección oportunista, se complique mucho hasta que tengamos cáncer, porque el cáncer, uno de los mecanismos que luchan contra el cáncer es nuestro sistema inmune. Si está débil, pues nos puede aparecer cáncer. El virus se llama virus de inmunodeficiencia humana. Desde que una persona se infecta hasta que lo desarrolla y desarrolla el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, puede pasar mucho tiempo. Sin embargo, por ejemplo, los países desarrollados pues pueden pasar 10 años porque tienen mejor sistema sanitario, y en los subdesarrollados pues pueden pasar solo 5. Y luego otra pandemia, pues tenemos el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, que es un coronavirus que origina una sintomatología parecida a la gripe, pero que si se complica origina una neumonía, y esa neumonía pues puede derivar en muerte. Y luego las enfermedades autoinmunes, os voy a hablar de estas 3. Las autoinmunes son las que el sistema inmune ataca a nuestro propio cuerpo por error. Por ejemplo, en el lupus. El lupus es una enfermedad que afecta prácticamente a todo el cuerpo, pero que da unas erupciones rojas en la piel, y en la cara la erupción suele tener esta forma característica de mariposa. Otra enfermedad autoinmune sería la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, las vainas, esto sería un nervio con una vaina que lo recubre normal, pues en la esclerosis esa vaina se va perdiendo, se destruye y acaba afectando el sistema nervioso central, lo que sería el encéfalo y la médula espinal. Y otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, es la celiaquía. En este caso, el sistema inmune ataca nuestras propias vellosidades intestinales. Estas serían normales y estas están deterioradas por la celiaquía, y entonces pues no se absorben bien ni el hierro, ni las vitaminas, ni muchos nutrientes. Continuamos con las enfermedades genéticas. Ya os he mencionado la hemofilia, que sería una enfermedad genética, y aquí tenemos otras. Otra enfermedad genética sería el daltonismo. El daltonismo, que también predomina más en hombres, consiste en que en lugar de tener una visión normal, pues se ven otros colores, porque no se ven bien. Normalmente el rojo, el amarillo, el azul y el verde no se ven bien. Otra enfermedad genética sería la anemia falciforme.
La anemia falciforme consiste en que en lugar de tener unos glóbulos rojos con esta forma, que sería la normal, los glóbulos rojos tienen forma de media luna o de hoz. Estos glóbulos rojos tienen tendencia a pegarse más entre ellos y a obstruir los vasos. Entonces, pues pueden originar lesiones en los órganos por falta de un riego adecuado. Y otra enfermedad genética sería la fibrosis quística. La fibrosis quística consiste en que se va acumulando un moco espeso en los pulmones. Esto sería un pulmón normal. Aquí veis que se va acumulando un moco espeso. Se aparece sobre todo en niños y adultos jóvenes y suelen vivir hasta los 30 o a los 40 años. Es la edad que se puede alcanzar con este tipo de enfermedad, que es bastante grave. Enfermedades metabólicas, vamos a mencionar el hipotiroidismo, que consiste en poca producción de hormonas tiroideas, e hipertiroidismo, que es lo contrario, mucha producción. Las personas con hipotiroidismo suelen tener tendencia a engordar y con hipertiroidismo suelen tener tendencia a adelgazar. Otra enfermedad relacionada con la glándula tiroides sería el bocio. En el bocio hay una falta de yodo porque no se consume suficiente yodo en la dieta. Entonces la glándula tiroides tiene tendencia a agrandar su tamaño para capturar todo el yodo que pueda y poder producir un nivel suficiente de hormonas tiroideas. Por eso produce ese abultamiento característico en el cuello. Y por último, las degenerativas. Las degenerativas vamos a hablar del Alzheimer. Esto sería una persona con un cerebro normal. Esto sería una persona con un cerebro con Alzheimer. Como veis, el cerebro se va deteriorando. Comienza con pérdidas de memoria pequeñas que van aumentando y termina pues ya con trastorno de la personalidad, demencia y acaba con la muerte. La esperanza de vida de una persona con Alzheimer está entre los 3 y los 11 años, aunque hay personas que han vivido bastante más. Y por último vamos a hablar del Parkinson. En el Parkinson es degenerativa y lo que se destruye en este caso es la parte del cerebro que coordina los movimientos. Por lo tanto se produce ese temblor característico, por ejemplo, en las manos. Estas personas tienen un poquito más de esperanza de vida entre los 15 y los 20 años. Para terminar con las enfermedades no infecciosas, vamos a hablar de dos tipos de enfermedades de las más frecuentes en la población, que son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Comenzamos con las cardiovasculares. Pueden afectar al corazón si son cardíacas o a los vasos sanguíneos si son vasculares. Causas, pues puede ser, por ejemplo, desde una causa congénita, que es algo con lo que se nace en el momento del parto, por ejemplo, que una válvula del corazón no funcione bien. Genéticas, que es algo que se hereda de los padres, no es congénito, sino que se hereda ya desde el espermatozoide o desde el óvulo que haya generado ese individuo. Por ejemplo, la hipercolesterolemia, que es la tendencia a acumular el colesterol, puede ser algo genético. Accidentes, porque haya habido un trauma, o bien por el estilo de vida. En el estilo de vida, las enfermedades cardiovasculares, por lo que más se ven afectadas son por una dieta que no esté bien, que sería el colesterol alto, una tensión alta, que está también relacionada con el colesterol alto, como por ejemplo con tener estrés, el consumo de tabaco, la diabetes, que también puede estar relacionada con la dieta, obesidad, sedentarismo, que también está relacionada con la dieta o con el ejercicio. En el caso del cáncer, tenemos una pérdida del control de la división celular. Las células, digamos, que se vuelven locas y empiezan a dividirse muy rápidamente, generando células anormales, células que no realizan su función. Y de hecho, las células que son anormales le van cogiendo sitio a las normales y por lo tanto van deteriorando el órgano que estén afectando porque lo dejan sin capacidad de funcionamiento. Por lo tanto, desarrollan lo que se denomina un tumor maligno. Este cáncer puede estar provocado también por predisposición genética, heredar, por ejemplo, una tendencia a tener un cáncer de colon, por ejemplo, o por agentes mutagénicos. Los agentes mutagénicos son factores que te van a influenciar a lo largo de tu vida, que van a inducir que tengas más tendencia a desarrollar esas células cancerígenas. Porque el cáncer en general es un conjunto de enfermedades diferentes, pero que tiene un mismo mecanismo de funcionamiento, que es el que he explicado anteriormente. ¿Cuáles serían esos agentes mutagénicos? Pues irían desde agentes físicos como la radiación, por ejemplo, los rayos ultravioleta del sol son cancerígenos y cada vez lo son más porque la radiación ultravioleta que llega a la Tierra cada vez es más fuerte. Los rayos X, que se utilizan, por ejemplo, para las radiografías, son mutagénicos. Y os preguntaréis, bueno, entonces, ¿por qué se utilizan para las radiografías? Se utilizan en los casos solamente que sea necesario, pero una persona no podría estar haciéndose radiografías a diario. Pueden ser químicos, como por ejemplo lo que es el tabaco, que contiene docenas de agentes químicos que son mutagénicos. Los alimentos procesados, también hay nitratos y otros conservantes que
también son mutagénicos, por eso hay que limitar el consumo de productos procesados, como por ejemplo los hot dogs o comida procesada. El asar la carne, por ejemplo, también genera sustancias mutagénicas. Y luego también hay fármacos, por ejemplo, el peróxido de benzoito se utiliza para el acné, pero hay que hacerlo con receta médica y tal porque también es mutagénico. El estrés también es mutagénico, también induce a que tengamos mayor facilidad de multiplicación alocada de las células cancerosas. Y luego también hay agentes infecciosos que son cancerígenos, como el virus del papiloma humano o el Helicobacter pylori, que se contagia a través de comida contaminada. Bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos el cáncer, ya sea genético o sea por agentes mutagénicos? Pues el cáncer se puede combatir de varias maneras. Una de ellas sería la cirugía. Cuando el cáncer está muy localizado en un sitio que se puede operar, pues se opera y se extirpa. Normalmente se extirpa el tumor maligno y parte del tejido circundante por si hay alguna célula cancerígena que quede para que no reproduzca otra vez el mismo efecto del cáncer. Ese sería el tratamiento de cirugía. Luego tendríamos la quimioterapia. La quimioterapia, la tenéis aquí, es la inyección de fármacos que van a destruir a las células cancerosas. También van a destruir a las células normales, pero como las células cancerígenas se reproducen más rápidamente que las células que están sanas, los fármacos de la quimioterapia atacan más a las células cancerígenas que a las células que están sanas. La radioterapia. La radioterapia es el uso sobre todo, por ejemplo, de rayos X o de rayos gamma, que son mutagénicos, para atacar a las células cancerígenas. Sería un procedimiento parecido al de la quimioterapia. Como se reproducen más fácilmente, les afectaría más a ellas. Pero tanto en quimio como en radioterapia también estamos deteriorando los tejidos sanos. Por eso cada vez más se utiliza lo que es el trasplante de médula ósea y uso de células madre y lo que es la inmunoterapia. En el caso del trasplante de médula ósea, lo que se hace es coger células madre de esa médula ósea. La médula ósea es la que se encuentra en el interior de los huesos, por lo tanto se podría sacar de aquí, aunque hay otros mecanismos, del interior de los huesos del donante, y se pasan esas células madre al receptor. En este caso esta sería la persona donante y esta sería la persona receptora. En los casos en los que se puede hacer este trasplante de células madre de médula ósea, se puede utilizar unos niveles de quimioterapia y de radioterapia aún mayores que si no se hace. ¿Por qué? Porque al yo estar regenerando la célula sana del donante con células madre, puedo tratarlo previamente con una mayor cantidad de quimio o una mayor cantidad de radio, porque luego voy a ayudar a su célula sana a aumentar su número. En el caso de que no utilizara este trasplante de células madre, pues los niveles de quimio y de radio, como ya he dicho, que afecta a células sanas y no vamos a hacerle esa ayuda de células madre, pues los niveles de quimio y de radioterapia tendrían que ser más bajos. Y luego la inmunoterapia. La inmunoterapia es algo que se utiliza cada vez más, que consiste en que seamos nosotros mismos los que destruyamos al cáncer. Nosotros tenemos unas células que son los linfocitos T, que forman parte de nuestros glóbulos blancos, de nuestro sistema de defensa, que matan y destruyen a las células cancerígenas. Pero resulta que las células cancerígenas pueden unirse a los linfocitos T para desactivarlas. Pues bien, ¿qué hace la inmunoterapia? Son unos fármacos que se activan, se unen a nuestros linfocitos T y ya dejan que hagan su trabajo. ¿Los veis? Aquí están en off porque los ha inactivado una célula tumoral y aquí están en off porque el fármaco les permite seguir trabajando y serían estos propios linfocitos T los que se acabarían cargando a las células cancerígenas. En ambos casos, tanto en lo que es las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, lo que son las medidas de prevención son parecidas. Consistirían básicamente en llevar una dieta sana, equilibrada, evitar el estrés con técnicas de relajación o disminuyendo la cantidad de actividades estresantes que tengamos a lo largo del día. Muy importante disminuir el uso evitar el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco, sustancias adictivas, drogas, etcétera. Desarrollar ejercicio físico moderado y en el caso del cáncer también muy importante evitar la exposición solar excesiva en horas sobre todo de mayor radiación solar y sin protector solar. Ya que hemos hablado de lo que es el trasplante de células madre de médula ósea, vamos a hablar en general de lo que son los trasplantes. Bien, un trasplante es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. Es decir, yo tengo una persona que es donante, que está sana para el órgano que se va a donar, y otra persona que es receptora, que está enferma.
La persona donante puede donar porque tenga una muerte cerebral o encefálica, en cuyo caso podría donar los órganos que tuviera sanos, o bien porque haya fallecido por parada cardíaca, o bien puede ser una donación en vida, como hemos hablado de las células madre. Esto es lo que sería el trasplante típico. Pero luego también existen otros tipos de trasplantes. Hasta ahora mismo hemos hablado del alotrasplante, es decir, que donante y receptor son de la misma especie. Por ejemplo, tú tienes leucemia aquí en Córdoba y recibes un trasplante de médula de una persona que sea de Galicia. Eso sería un alotrasplante, que son los más comunes. Pero también tenemos otro tipo de trasplantes. El autotransplante o trasplante autólogo es cuando tú te donas a ti mismo. El donante y receptor es el mismo individuo. Por ejemplo, alguien ha tenido un accidente, una quemadura, pues dona parte de la célula de su piel para regenerar la piel que ha sido quemada. Un isotrasplante sería cuando donante y receptor son idénticos. Por ejemplo, dos gemelos idénticos, que uno le dona al otro el riñón, por ejemplo. Y un senotrasplante, que ya están a extinguir, es cuando donante y receptor son de diferente especie. Antes se hacía sobre todo trasplantes con órganos de cerdo que anatómicamente son muy parecidos a la especie humana. Pero eso ya digo es a extinguir, pero fueron los primeros trasplantes que se realizaron. Como he comentado que la donación puede ser de células, tejidos y órganos, vamos a comenzar por la donación de células. Las células madre, vamos a hablar de la donación de células madre, son células capaces de regenerar uno o varios tipos de células. Pueden ser células embrionarias o células que no sean embrionarias. Las células embrionarias son aquellas que se encuentran en el embrión, es decir, el primer conjunto de células que va a formar a un individuo. Y son tan especiales que son capaces de generar cualquier tipo de célula, es decir, podrían generar una neurona o podrían generar un glóbulo rojo o una célula renal, una nefrona. Se dicen totipotentes, pueden regenerar cualquier tipo de tejido. Y luego tenemos las células no embrionarias, que serían todas las demás. Por ejemplo, las que se encuentran en el cordón umbilical. En las que se encuentran en el cordón umbilical ya no son capaces de regenerar todo, simplemente estas solamente regeneran células sanguíneas. Las que se encuentran en la médula ósea de un adulto. La médula ósea, lo tenéis aquí, es la parte que se encuentra en el interior de los huesos. Puede ser un hueso de la cadera, el fémur, ¿vale? Entonces ahí hay una médula ósea, que es el tuétano, lo que nosotros conocemos por tuétano, que tiene sus células madre, ¿vale? Estas células madre son capaces de generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, es decir, células sanguíneas también. Luego tendríamos, por ejemplo, las células del tejido graso, que se ha visto que tienen una alta aplicación en tratamientos dérmicos y también se utilizan en estética. Son capaces de aumentar los niveles de colágeno, de elastina, de fibroblastos, incluso incrementar el crecimiento del cabello. Tienen muchas aplicaciones en estética. Luego estarían las células fetales, que ya no son embrionarias, son fetales, están en el feto, cuando ya está más avanzado la gestación. Estas células son capaces de generar células del tejido donde se encuentran, es decir, si son células de la piel, pues de la piel, del hígado, pues del hígado, pero serían fetales, no embrionarias. Repito, las embrionarias sí pueden regenerar cualquier tipo de células. Y luego aquí tenemos unas que son la bomba, porque se llaman células madre reprogramadas. ¿Qué significa? Que estas ya son, hechas artificialmente, pero van a ser capaces de generar también cualquier tipo de células. Son células de la piel que, una vez que han sido tratadas en el laboratorio, en concreto se le introducen una serie de genes, son capaces ya asimismo de transformarse en cualquier tipo de célula, es decir, en una neurona, en una célula muscular, y las hemos cogido de unas células de piel adulta, ¿vale? Por lo tanto, estas en tratamientos médicos últimamente están siendo muy investigadas por la alta capacidad de regenerar y de curar enfermedades y la potencialidad que tienen a nivel de medicina. Aquí tenéis una frase que pone ¿cómo obtener células madre? Bien, las células madre se podrían obtener bien por un trasplante, donde las células a ti se te inyectan, y cuando a ti se te inyectan en la zona donde van a regenerar células, ellas por sí solas se van a desplazar a las cavidades óseas, donde crecen y reemplazan a las anteriores.
También se puede hacer a través de la extracción de sangre periférica, que es la forma más frecuente de donación. Consiste en un separador celular que se queda con las células madre y devuelve la sangre al donante, ¿vale? Y luego esas células madre pues regenerarían sus propias células. Y por último, pues, podría ser sangre del cordón umbilical, que se tiene que hacer minutos después del nacimiento. Se le corta el cordón umbilical al bebé y se pincha en ese cordón umbilical y se extrae sangre. Esas células madres, si luego se van a querer utilizar en el futuro, pues se congelan en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. De esta manera podrían ser utilizadas muchos años después. Como ya hemos hablado de lo que es el trasplante de células, vamos a hablar un poquito de lo que es el trasplante de tejidos y de órganos. Aquí os he puesto, en esta infografía, tenéis distintos órganos y tejidos que se pueden trasplantar. El tejido mayoritariamente trasplantado sería la sangre. También se puede trasplantar la piel, el cartílago, la médula ósea. Esos serían tejidos. Pero luego también tenéis órganos. Se pueden trasplantar córneas, corazón, pulmones, hígado, riñones. Aquí tenéis los pulmones, por ejemplo, se podrían trasplantar cuando hay una muerte encefálica y en vida solamente se podría donar un segmento. En el caso del páncreas, pues igual, por muerte encefálica o en vida solamente se dona un segmento. Las válvulas cardíacas, pues por muerte encefálica o por parada cardíaca, es decir, la causa por la que se puede donar cada uno de esos órganos. Y en esta de aquí abajo tenéis cuánto duran esos órganos una vez que la persona ha fallecido, en el caso de que no sea un trasplante en vida, claro. Por ejemplo, las córneas son de las que más duran, durarían 15 días y el hígado, pues por ejemplo, duraría 12 horas y sin embargo los pulmones pues solamente durarían un par de horas. Esto tiene que seguir un procedimiento que lo tenéis aquí. El procedimiento es el siguiente. Primero hay que detectar a la persona donante. Luego hay que notificar que hay un donante para tal o cual tejido u órgano. Declarar la muerte en el caso de que no sea una donación en vivo. Hay que informar y hacer una solicitud para, digamos, lo que es el papeleo de la donación y luego habría que mantener esos órganos. Esos órganos normalmente hay que mantenerlos a bajas temperaturas o bien hay que aportarles un sistema artificial de nutrición para mantenerlos vivos durante más tiempo antes de que sean extraídos, ¿vale? Y luego ya trasplantados a lo que sería el donante. ¿Qué pasa cuando terminamos lo que es el proceso de donación y de trasplante? Bueno, pues nos podemos encontrar con lo siguiente, que sería la reacción contra los antígenos del donante. ¿Por qué? Porque los antígenos son unas proteínas que tenemos que son específicas de cada cuerpo. Entonces, si el donante tiene unos antígenos, el receptor va a tener otros. ¿Qué pasa? Que entonces el sistema inmune del receptor lo va a rechazar. Por eso las personas que son trasplantadas son tratadas con unos medicamentos que se llaman inmunosupresores, que lo que hacen es suprimir su sistema inmune hasta que el cuerpo se le vaya como acostumbrando al órgano o al tejido trasplantado. Porque, como he comentado, la mayoría de los trasplantes van a ser alotrasplantes, no van a ser autotrasplantes, entonces van a generar rechazo. En función del rechazo, pues habrá una mayor o menor esperanza de vida. Si el rechazo es muy agudo, pues solamente podríamos vivir minutos u horas. Si el rechazo es crónico, se pueden vivir meses o años. Y todo esto también tiene una legislación. En el caso de la española está legislada por la Organización Nacional de Transplantes y contempla estos puntos que tenéis aquí. El respeto a la voluntad del fallecido, es decir, una persona que no quiera donar no va a donar, ¿vale? Hay que respetar primero si esa persona ha dicho que quería ser donante o que no. Normalmente hay un documento que tú firmas en vida si quieres ser donante y si no lo has firmado, pues luego le preguntarían a tu familia. En segundo lugar, el carácter altruista de la donación y la no comercialización de órganos. Yo no puedo vender mi riñón, por ejemplo. Eso está totalmente prohibido. Luego, la garantía del anonimato del donante. En España es totalmente anónimo. Tú nunca vas a saber quién le ha donado el hígado a tu hijo o las córneas o lo que sea. Esto en España. En otros países como Estados Unidos, donde sí se puede conocer la identidad del donante. Y por último, la aplicación de criterios médicos para la distribución de los órganos disponibles entre los enfermos en espera de los mismos. Es decir, cada persona receptora está en una lista y en esa lista normalmente está en función de la gravedad de la persona, de la edad, de los antecedentes, etc. Entonces tú no puedes nunca recibir un órgano antes que otra persona que lo necesite más y que sea compatible con dicho órgano. Y ya para terminar vamos a hablar de las enfermedades infecciosas, que las había nombrado al principio del tema y todavía no las habíamos tratado. Las enfermedades infecciosas son aquellas que son producidas por agentes infecciosos. Las más mortíferas son las emergentes, como estamos viendo ahora con el SARS-CoV-2, el COVID-19, o bien las reemergentes, que son enfermedades que aparentemente estaban erradicadas, pero que de repente emergen,
como por ejemplo puede ser una hepatitis C o por ejemplo el ébola. Son enfermedades producidas por agentes infecciosos que serían estos: los virus, las bacterias, los protozoos o los hongos. Enfermedades producidas por virus, pues tenemos por ejemplo la gripe, el SIDA o el COVID-19, de los que ya os he hablado, o por ejemplo el sarampión. El sarampión es esta enfermedad de aquí, es una enfermedad respiratoria que es muy contagiosa, que origina fiebre y origina este típico característico sarpullido sobre la piel, que gracias a Dios ahora con las vacunas pues es una enfermedad que tiene muy poca incidencia. Enfermedades producidas por bacterias tenemos el cólera, que ya os he hablado de él, y la tuberculosis y el tétanos. La tuberculosis la tenéis aquí, es una enfermedad que afecta a los pulmones, es muy contagiosa, se transmite a través del aire, que origina unos nódulos en los pulmones que comprometen el correcto funcionamiento de los mismos, que se cura con medicamentos. Y el tétanos es una enfermedad que todos habréis oído hablar de que le han puesto la vacuna del tétanos. Bien, pues el tétanos es producido por una bacteria que se llama Clostridium tetani. Esa bacteria produce una toxina que en el cuerpo afecta al sistema nervioso central y origina unos espasmos muy fuertes. Esos espasmos pueden ocasionar incluso roturas de huesos. Aquí tenéis la típica posición que tiene una persona con tétanos. Actualmente no existe cura para el tétanos. Lo que se hace es intentar controlar las complicaciones hasta que el efecto de la toxina remita, pero puede dejar importantes secuelas. Aquí tenéis, esta sería la bacteria del tétanos, con esta forma característica que parece como un chupachus. Bueno, tenemos los protozoos. Los protozoos ocasionan enfermedades como la malaria, de las que yo os he hablado, y la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño la tenéis aquí abajo. Es producida por este protozoo, ¿vale?, que va a ser introducido en el cuerpo a través de un vector que es esta mosca. La mosca se denomina mosca tsetse. Entonces la mosca te introduce el protozoo en el interior del cuerpo y te origina debilidad, somnolencia, fiebre, por eso se llama enfermedad del sueño. Se controla con fármacos y si no remite, pues puede, o si no se trata, pues puede llegar a ser incluso mortal. Y luego tendríamos los hongos. Los hongos producen enfermedades como la candidiasis y el pie de atleta. El pie de atleta lo tenéis aquí. Cuando en los pies se tiene un ambiente cálido y húmedo, por ejemplo un zapato que no transpira o se ha estado en un sitio con humedad, como por ejemplo unas duchas, un gimnasio, lo que sea, puede salir este hongo. Este hongo produce picor, ampollas, piel seca y es bastante contagioso también y además tarda en remitir. Y luego la candidiasis la tenéis aquí. Es un hongo que se llama Candida albicans, que vive de manera habitual en la flora intestinal y vaginal de la mujer, pero que si hay ante determinadas causas puede aumentar mucho su crecimiento. Ese aumento de crecimiento produce ardor, picor, dolor a escozor al orinar, etc. Se puede transmitir de manera sexual, pero no tiene por qué, porque por ejemplo una candidiasis puede ser originada porque hay una disminución en el pH de la vagina, o porque las defensas de esa persona están bajas, o ha tenido tratamiento con antibióticos, o incluso por cambios hormonales, como por ejemplo durante el embarazo. Puede aumentar el crecimiento de este hongo de Candida albicans. Las enfermedades infecciosas se pueden transmitir de varias maneras. Tenemos el contagio directo. El contagio directo sería que pasa directamente el organismo patógeno desde el lugar en el que se encuentra hasta el receptor, como por ejemplo sería un contacto sexual, o también a través de el tocar a otra persona, besarla, o a través de las gotículas que van cuando uno tose o estornuda. Eso sería un contagio directo. Y luego tendríamos la vía indirecta, que puede ser a través de objetos, como por ejemplo podría ser un pañuelo, un vaso, o cubiertos, etcétera, a través de un agua que esté contaminada, como por ejemplo ocurriría en el caso del cólera, alimentos contaminados como la salmonelosis, a través del aire, porque se transmite por partículas de polvo que flotan libremente en el aire, y así por ejemplo se transmite la tuberculosis, de la que hemos hablado anteriormente. O bien a través de animales, como la enfermedad del sueño que os he comentado, que se transmite a través de esta mosca, que es la mosca tsetse. ¿Cómo entraría ese organismo en el cuerpo después de la transmisión? Pues entraría a través de la piel, que sería, la tenéis aquí, la vía dérmica o vía cutánea, o bien a través de heridas, que sería la vía parenteral, ¿vale? A través de heridas, llagas, etcétera, que están muy relacionadas. Luego también podría entrar vía respiratoria,
a través de la nariz, boca, pulmones, vía digestiva, a través de boca, estómago, intestinos y luego la vía genital, que está relacionada con la transmisión sexual. Bien, las enfermedades infecciosas, ¿cómo se previenen? Se pueden prevenir de muchas maneras. La principal manera es a través de la higiene. La higiene puede ser sobre superficies vivas, que es lo que se llama antisepsia. Esta foto de aquí, lo que hacemos últimamente mucho, eso de lavarnos las manos, eso se llama antisepsia. Eso es higiene en superficies vivas. Y luego tenemos la desinfección o esterilización, que es sobre objetos inertes, ya no es superficies vivas. La desinfección, que lo tenéis aquí en esta foto, sería un nivel de limpieza adecuado, alto, y un nivel de la esterilización ya sería un nivel de limpieza extremo. Y luego otra manera muy importante de prevenir las enfermedades infecciosas son las vacunas, que nos las estamos poniendo desde que somos pequeños. Esas vacunas van a estimular nuestra respuesta inmunitaria, que puede ser humoral, es decir, nosotros segregamos anticuerpos, o celular, empezamos a fabricar linfocitos T o B que nos van a proteger frente a esa enfermedad cuando entre el organismo patógeno ya en nuestro cuerpo. Recordamos que las vacunas se introduce una parte del organismo patógeno u organismos patógenos debilitados o muertos que generan en nosotros la respuesta inmune sin padecer la enfermedad, de tal manera que cuando entre ya de verdad el organismo ya tenemos esa respuesta inmune, sabemos defendernos y no padecemos la enfermedad. Ahora bien, si las vacunas no hay suficientes o no son eficaces, pues se originan las epidemias. Si las epidemias afectan ya a un gran número de países o todo el planeta, se llamarían pandemias. Esas epidemias, ¿cómo se combaten? Pues se combaten con las redes de vigilancia, de control de cuántas personas enfermas hay, de cómo está haciendo el contagio, etcétera, a través de una colaboración mundial y ayuda a los países en desarrollo, lo cual es muy importante, porque si no hay colaboración mundial y no se ayuda a los países en desarrollo, al ser enfermedades infecciosas, pues se van transmitiendo de unas personas a otras y con la globalización al final acaban, si son unas enfermedades que no son endémicas de una zona, pueden transmitirse por todo el planeta. Y con las vacunas igual, si las vacunas no llegan a todas las personas, el organismo, en este caso por ejemplo el COVID-19, va a seguir viviendo dentro de las personas, puede seguir mutando y eso al final acabaría afectando al resto de personas aunque estuvieran vacunadas, porque una mutación podría hacer que esa vacuna ya no fuera efectiva. Y luego es muy importante la prevención del bioterrorismo. El bioterrorismo es el empleo criminal de organismos patógenos o de toxinas contra la población. ¿Para qué? Pues para generar enfermedad, muerte, pánico, temor. Esto todos los países tienen que tener una colaboración mundial para evitar el bioterrorismo, porque con la globalización acabaría afectando a todo el planeta. Ahora bien, si ya se atiene la enfermedad infecciosa y no se ha podido prevenir, pues entonces se tratan. ¿Cómo se tratan? Pues se tratan con fármacos específicos en el caso de los protozoos, con antifúngicos en el caso de las enfermedades producidas por hongos, antivirales en el caso de las producidas por virus o antibióticos en el caso de las producidas por bacterias. Son medicamentos que pueden ser genéricos de menor precio que las patentes, que es el problema que os comentaba ahora que tenemos, por ejemplo, con la patente del COVID. Bueno, y hasta aquí el tema de lo que es la salud y la enfermedad.